¿Cuántas personas que diariamente se levantan y salen a su trabajo, o los que viajan en la tarde o en la noche, se encuentran en algún momento con un amigo, un conocido, un familiar, y después de que se dan la mano o se dan un beso en la mejilla, se preguntan ¿cómo estás? Y muchos dicen, la respuesta normal de un ser humano: estoy muy bien, gracias a Dios. Y esa respuesta es importante y eso es lo que creemos. Pero realmente cuando el ser humano dice estoy bien, ¿realmente está seguro de que estoy bien? ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces hay enfermedades que se están desarrollando, especialmente las enfermedades que son las que tratamos en hospitales, diferentes tipos, cualquier cantidad de enfermedades, no aparecen o se forman dentro del cuerpo de la persona de la noche a la mañana, sino que hay un proceso donde en algún momento, por asuntos hereditarios, asuntos de descuidos en la alimentación, en la manera de vivir, el ser humano se está preparando para recibir una mala noticia en algún momento de que hay una enfermedad que está a punto de desarrollarse. Y tal vez hoy le dije a un amigo mío: mire, estoy muy bien, me encuentro bien, en la noche viene un dolor, y esa misma noche, madrugada, estoy en el hospital, posiblemente para una cirugía, para un tratamiento, para X situaciones. Y hay muchos casos donde tristemente podemos decir, el dolor aparece y la persona sufre una muerte prematura o entra en un proceso donde de ahí no hay vuelta hacia la restauración, sino que finalmente su destino será la sepultura. Y es algo en lo que no pensamos, es algo en que muchas veces descuidamos el cuerpo, descuidamos nuestra vida, especialmente que es un tesoro inestimable, y cuando vienen las sorpresas y vienen las adversidades, en muchísimos casos ya es demasiado tarde. Para eso Dios ha dado información importante, constante, diaria, en todo momento, para que el ser humano pueda cuidar y pueda entender que solo hay una vida y que no hay dos vidas, solo una nos prestan, solo una nos dan, y debemos de cuidarla, y especialmente debemos de sacar tiempo para cuidar nuestro cuerpo y agradecerle todas las mañanas a Dios por la vida que nos das, pero agradecerle haciendo nuestra parte, cuidando nuestro organismo. Esto es muy importante, y muchas veces el ser humano no se preocupa por saber cuáles son las leyes que controlan su ser, y muchas veces podemos decir que también se le insta a que escuche, a que vea, que aprenda para que pueda tener un cuerpo saludable y sano, y el ser humano no presta atención a las diversas formas que en diferentes lugares, a través de muchos medios, se le informa al ser humano para que pueda mantenerse en un estado sano y correcto, para que pueda seguir viviendo. Y además de esto, déjame decirte, se evita el gastar mucho tiempo, el perder trabajo o que la familia no sufra, y finalmente va a preservar y va a ir una vida más tranquila. Y como hemos dicho aquí, el plan que Dios tiene es que el ser humano, si algún día muera de viejo y no de enfermo. Una frase importantísima, pero es una decisión que tú tienes que tomar, es tu vida. Yo estoy haciendo mi parte, muchos la están haciendo, otros no la están haciendo correctamente, y hay muchísimos que nunca la van a hacer y bajarán prematuramente a la sepultura. El ser humano puede ingerir a modo de alimento casi cualquier cosa, desde secreciones mamarias, que es leche, hasta cristales minerales, sal común, pasando por frutos, flores, semillas, tallos, hojas, raíces, algas, hongos, huevos de peces o de aves, y cuerpos muertos de diversos animales. Todos estos productos más o menos procesados dan lugar a los miles de alimentos diferentes que se expenden en el comercio, más por menos, supermercados, en cualquier lugar. El hecho de que podamos comer toda esta variedad de alimentos, y viene la pregunta, ¿significa que son todos ellos igualmente aptos para el consumo del ser humano? O sea, todo lo que estás comiendo y bebiendo, ¿estás seguro de que esto está hecho, es apto, está preparado para que el ser humano lo consuma? Viene la otra pregunta, ¿acaso una alimentación idónea para los humanos, que además de nutrir, conserve la salud y evite las enfermedades? Repito, ¿existe acaso una alimentación idónea para los humanos
que además de nutrirse conserve la salud y evite las enfermedades. Y aquí nos dicen el siguiente ejemplo. Y pon mucha atención a esto porque en la vida los seres humanos nos pueden decir algo importante en 9 diferentes formas y no hacemos caso, no entendemos, no comprendemos o no nos interesa. Pero llega alguien y nos lo dice de diferente manera y ahí sí vamos a atender. Y puede ser que con este ejemplo tú puedas pensar diferente en lo que es la importancia de la comida, la bebida y el cuidado de nuestro cuerpo. El ingeniero ha terminado su trabajo. El reluciente motor acabado de construir se halla sobre el banco de pruebas, a punto de funcionar por primera vez. Aquí está el tipo de combustible que se debe emplear para este motor, dice el ingeniero a sus colaboradores. Ningún otro dará un resultado óptimo. Y no os olvidéis del aceite. Tiene que ser precisamente de esta clase, no de ningún otro. Solamente quien haya proyectado y construido un motor podrá recomendar un pleno conocimiento de causa del tipo de combustible y de aceite que el mecanismo necesita. ¿Y qué ocurre con el ser humano? Si su aparición en el planeta Tierra es una consecuencia casual, imprevista del azar evolutivo, entonces no debería existir para él una alimentación idónea. Simplemente se habría ido adaptando a los alimentos disponibles y con cualquiera que estos fueran, acabaría funcionando bien y gozando de buena salud. Sin embargo, si el ser humano ha sido creado por una inteligencia superior, de acuerdo a un plan y con un propósito, debería haber también unos alimentos especialmente creados para un buen funcionamiento fisiológico. Muchos encuentran la respuesta a estos interrogantes en los primeros capítulos de Génesis. Y escucha lo que dice el libro de Génesis. Donde quiera se dice que las hierbas que dan semillas, es decir, los cereales, y en sentido amplio, también las legumbres, los frutos de los árboles y las verduras y hortalizas que se añadieron después, constituyen la dieta idónea para la especie humana. Eso está en Génesis 1:29 y en Génesis capítulo 3, versículo 18. Somos el remanente adventista. Muchísimas gracias nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Que Dios les pueda bendecir y que todos estos consejos que siempre en la introducción de nuestro tema queremos abordar para que usted pueda mejorar su vida. Si lo está haciendo, amén, mejórelo. Si no lo está haciendo, empiece. Porque es un asunto importante en un tiempo donde estamos viviendo en una forma muy desordenada, de mucha presión y donde posiblemente podamos estar comiendo lo que dicen por ahí algunos naturistas, comida chatarra, comida que no cuida el cuerpo. Sin embargo, la palabra de Dios, que es el libro de los libros, nos da una dieta perfecta trazada en la Escritura. Gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros de lunes a viernes en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Que Dios pueda bendecirle y también a través de las redes sociales con el nombre El Remanente Adventista CR. En forma especial también a todos nuestros hermanos que nos llaman, se comunican con nosotros y que también nos visitan esporádicamente, y a los que les estamos entregando materiales. Recuerden que tenemos materiales para entregarles, son gratuitos, sobre todo lo que es basado en la Escritura en los diferentes temas tan cruciales, tan importantes que se necesita ahora en un tiempo donde hay tanta confusión y tanta iglesia donde todos dicen tener la verdad, pero solo hay una verdad, está en la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como es nuestra costumbre, agradecer también la oportunidad que usted nos da en este día de poder entrar a su oficina, a su casa, a su taller, al lugar donde usted se encuentra, para que juntos podamos dedicarnos en este espacio a estudiar y escuchar la palabra de Dios. Es su palabra. Este ministerio, el Remanente Adventista, predica el Evangelio para que la gente conozca a Jesucristo, conozca su verdad y finalmente pueda alcanzar la salvación. Esa es nuestra mayor preocupación, que usted pueda estar preparado
para que cuando Jesús regrese, ya sea que esté muerto o esté vivo, podamos recibir la corona de la vida eterna. Quisiéramos, como siempre, nuestra costumbre es orar para poder pedir que Dios nos ilumine al abrir su palabra. Y hace algunos momentos conversaba con una persona que me llamó por teléfono y me dijo: hermano Garita, por favor, ahora que ustedes están ahí en su trabajo, por favor oren por mí y por mi casa. En esta oración yo quiero que usted también se una, y aunque no le conozco por nombre, pero Dios sabe quién es usted y sabe cuáles son sus necesidades. Entonces en esta oración vamos a incluir a esta persona que me llamó, esta familia, y también a todos los que nos ven y nos escuchan. Y nuevamente gracias por su sintonía. Vamos a orar. Amado Dios y Padre celestial y eterno, gracias nuevamente por ese maravilloso, inapreciable don, ese don de la vida que nos regalas a los seres humanos. Muchas veces no entendemos, Señor, cuán valiosa es la vida hasta que sucede algo que nos alarma, porque sentimos que pudimos haber perdido la vida en un accidente, un error que cometimos. Pero, Señor, no queremos llegar a eso. Queremos llegar a entender en una forma sencilla que solo hay una vida y que tenemos que cuidarla. Y por lo tanto, Señor, pido por mis hermanos y hermanas, amigos y amigos, oyentes y también los que nos ven a través de las redes sociales, para que te agradezcamos todos los días, Dios, Señor, por cada día que nos das. Especialmente, Señor, por aquellos que ya están o estamos pasando los 60 años de edad, Señor. Este privilegio maravilloso de llegar a muchos años de vida. Gracias, Señor, por ese privilegio. Dale sabiduría e inteligencia a todas las personas jóvenes, a los niños pequeños guiados por sus padres, a los que son padres de familia, Señor, para que por encima de todo lo material, de todo lo terrenal, puedan cuidar mucho sus vidas, puedan cuidar su cuerpo, Padre, para que, Señor, no puedan verse afectados por situaciones que aparecen improvistas, sino que puedan estar siempre apercibidos, y también, Señor, que puedan tomar decisiones importantes en cuanto a la comida y a la bebida, Señor. Ayúdanos, Señor, porque vivimos en un país como Costa Rica, donde, Señor, tenemos toda variedad y toda clase de alimentación para cuidar nuestro cuerpo y echarle el combustible, el aceite, Señor, que este organismo necesita, porque no vino este cuerpo no vino por un asunto, Señor, de casualidad, sino que hay un arquitecto divino que nos trajo la existencia, y Él dejó exactamente cuáles son las cosas que necesitamos para que este organismo reciba un combustible de primera calidad. Vamos a estudiar tu palabra. Bendícenos a todos, Padre Celestial, y gracias por el espacio que nos regalas en Radio Costa Rica. Bendice a las familias que trabajan en los controles y que colaboran, Señor, económicamente para que este ministerio pueda seguir subsistiendo. Nos unimos a todos aquellos hermanos y hermanas que en diferentes lugares y ministerios están abocados a predicar únicamente lo que está en este libro, la verdad para este tiempo, Padre Celestial. Ese es nuestro mayor anhelo, para que el ser humano, Señor, pueda alcanzar la victoria sobre todo engaño, Padre, sobre todo aquello que ha sido heredado, Señor, o que por ignorancia hemos aprendido en el pasado. Limpia nuestras mentes, danos la verdad en su totalidad, Señor, para que podamos cumplir aquella promesa que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que seamos de esos adoradores que el cielo está buscando, para honra y gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de su Hijo Padre Santo se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muy bien, es interesante porque nosotros hemos estado abordando y estudiando todo lo que tiene que está relacionado con el Evangelio según San Mateo, los acontecimientos finales que envolverán al mundo cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y en San Mateo capítulo 24, versículo 38, la Escritura nos dice: porque como en los días, San Mateo 24, 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Ves qué interesante? Porque vea la frase que el Señor Jesús dice aquí, en el 38, más
porque como en los días antes del diluvio, o sea, está hablando lo que se estaba haciendo, lo que la gente estaba haciendo antes del diluvio, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, y hubo un proceso de 120 años donde fueron advertidos y finalmente vino el diluvio y se los llevó a todos. Estos seres humanos que vivieron en el año 1500, cuando vino el diluvio, descuidaron todo el pasado que traían de Adán, de esa simiente que traía la verdad. Y tristemente habían dos simientes, de eso hemos venido hablando, y esta simiente, toda esta gente que fue destruida, lamentablemente, ellos, dice que el diluvio vino y los destruyó a todos. Inclusive muchos de los personajes que vivieron en su tiempo, descendientes aún de los que traían la verdad, que podríamos decir, si pensáramos, habían 5, 10, 15 o 20 familias que eran como del mismo pensamiento de Noé, pues la Biblia dice que solo 8 subieron al arca. Entonces quiere decir que la totalidad que murió se fueron apartando durante 1556 años totalmente de la simiente prometida, de la verdad que Adán y Eva traían, y sus descendientes lamentablemente fueron muertos en el diluvio. Y aquí nos ponemos a pensar lo siguiente: nosotros muchas veces nunca hemos analizado o hemos pensado que cuántos son los realmente, o la cantidad de los verdaderos hijos de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque si te pones a pensar, Noé predicó 120 años, y Noé, te voy a decir algo, yo no voy a decir que Noé fue un mal predicador, jamás. Y sin embargo, ¿a cuánta gente logró Noé convencer para que entrara al arca? ¿Cuánta gente entró con él? ¿Has puesto a pensar en eso? ¿Cuánta gente entró con Noé al arca durante 120 años predicando? Entonces, ¿era un mal evangelista, mal predicador? No, sino que siempre, históricamente, cuando la verdad en su pureza llega a la vida de las personas, cuando la persona está en pecado, no quiere nada con la verdad. Y aquí, lamentablemente, involucró a todos los descendientes de esta raza longeva, de esta raza que era inteligente, que venía de las manos del Creador, y todos fueron destruidos cuando el diluvio vino. Entonces, esto nos deja una gran enseñanza de que hay cosas importantes que tenemos que estudiar en el libro de Génesis para conocer nuestros orígenes y saber por qué razón esta gente fue destruida. Por eso el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, mira lo que menciona en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, oiga qué claro y qué contundente. Y que desde la niñez has sabido, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras Antiguo y Nuevo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por eso es lo importante de escudriñar y estudiar toda la Escritura. Y sin embargo, la gran mayoría de seres humanos, y especialmente en esta época, se han limitado a repetir o a creer lo que han escuchado. Pareciera ser como que hemos dejado, abandonado totalmente el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando estamos estudiando muchas veces, usted escucha esa frase cuando la gente dice, es que yo leo y no entiendo. Es que yo leo y abro, no entiendo. Sí, porque el asunto es que no hay dedicación, no hay preocupación a estudiar toda la Escritura. Por eso es importante, y te insistimos en esto, el remanente adventista, estamos regalando materiales para que puedas tener un orden de conocimiento. Los materiales que te damos son únicamente textos y versículos de la Biblia enfatizados en un tema en concreto. Ahí vienen todos los temas en cada folleto. Entonces tú decides qué folleto quieres estudiar y vas a leer todos los versículos en la Biblia y vas a empezar a entender claramente la Escritura. Pero tienes que tomar la decisión de decir, bueno, ya yo voy a empezar a estudiar esto.
porque desconozco lo que la Escritura enseña. Entonces cuando Jesús dice, porque antes del diluvio todo lo que esta gente estaba haciendo. En el libro de Génesis, el capítulo número 15, Génesis 15:1, estamos estudiando dentro de las dos simientes cómo ya estamos llegando al tiempo de Abraham, y Abraham es la simiente o es la persona que hereda las verdades sagradas, es el depositario de todo el conocimiento divino, para que a través de él Dios pueda formar un pueblo que se va a mantener fiel a la verdad, a sus principios y a sus leyes en este planeta, luchando con todo el paganismo y con todos los demás países, potencias, pueblos, naciones, tribus, como lo quieras llamar, para defender y representar la verdad divina que el cielo establece a través de Abraham y de toda su descendencia. Entonces, en el capítulo 15, versículo número 1 de Génesis, dice la palabra de Dios: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces notemos que en el capítulo 15 del libro de Génesis, lo que Abraham va a tener es una visión. Una visión en la que va a tener Abraham. ¿Por qué? Porque Dios está tratando de depositar, de dejar delegados representantes de la verdad, de los principios, estatutos y leyes divinos que fueron dados al ser humano para que habite en el planeta. Porque venimos analizando que ya no más en 1556 años hasta el diluvio, más los 450 años de Abraham, es un periodo donde Dios necesita empezar a formar un pueblo con una verdad única, dada por el dueño de todo el universo. Entonces Dios está tratando con Abraham, tratando de formarlo, conducirlo, ayudarlo, porque Abraham en su corazón siente, por los principios que él tiene, que puede ser esa persona, pero todo principio, cuando se empieza, especialmente en los caminos de Dios, nada está hecho, nada es fácil, todo cuesta y hay que irse formando poco a poco, hay que tener paciencia. Y en el caso de Abraham hemos venido estudiando que tuvo adversidades con Lot, con su sobrino, problemas, también vamos a ver más adelante, con la esposa, con la esclava, la tierra donde él iba, los enemigos, tuvo que escoger un grupo de criados y hacerlos guerreros para que fueran a pelear para libertarlos. O sea, no fue fácil el caminar de Abraham. Entonces, en el capítulo número 15, de los versículos 2 al 5, dice la palabra del Señor lo siguiente: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira, ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, es impresionante porque en esta visión Dios habla con Abraham, le muestra en esa visión los planes que tiene para él y cuál va a ser toda su descendencia. Y aquí yo hago un paréntesis para aplicar esto en una forma personal o individual. Nosotros no somos Abraham, eso fue un tiempo de historia, pero a Abraham se le prometía bendición para toda su descendencia. Y yo te hago la pregunta: si tienes esposa, hijos, sobrinos, nietos, eres una familia grande, ¿quieres esa bendición del cielo para ti también? ¿Te gustaría que toda tu familia tenga bendición a través de usted? Pero nota que Abraham dice en el versículo número 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es que aquí viene algo muy importante. O sea, cuando empezamos a relacionarnos con Dios y empezamos a hacer sus requerimientos, tenemos que pensar seriamente en que ahí en adelante ya no es lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo o lo que yo quiero, es lo que Dios dice, lo que Dios pide, lo que Dios desea y lo que Dios establece. Entonces empezamos a cambiar nuestra mentalidad y le vamos a creer a Dios todo lo que Él enseña y todo lo que Él dice. Es ahí donde el carácter se va formando.
y aprendemos a depender de Dios. Entonces esa naturaleza donde soy yo el que siempre decido, el que pienso, el que quiero, es ahí la gran disyuntiva. El peor enemigo que el ser humano tiene es ese yo que tenemos ahí adentro. Entonces dice la escritura que Abraham dice que le creyó a Dios por justicia. Y hasta el capítulo 15 Abraham venía ya arrastrando algunos problemas, adversidades que hemos mencionado, y entonces Dios nuevamente insiste en él para empezar a recuperarlo, para poder formarlo a él como Dios quería. Y es aquí donde hay algo muy importante que sí agrego más a esto que te estoy comentando, y quiero que pongas mucha atención. Cuando la persona obedece lo que Dios pide y hace lo que Dios pide, recuerda que Dios es un ser divino. Entonces, esa naturaleza divina, esa manera de ser de esos seres celestiales, se empiezan a implantar en tu vida. Y empiezas a ser un ser humano con leyes y con pensamientos de origen divino. Un humano fusionado a las cosas celestiales y a las cosas divinas. Entonces mejora el carácter, los hábitos, los pensamientos, la forma de vida, las amistades, dónde voy, dónde no voy. El rol que antes tenía de vida comienza a cambiarse, se cambian las amistades, los lugares donde antes frecuentaba. Hay un cambio total en la persona. Por eso a Abraham lo sacaron de Ur de los Caldeos y le dijeron: vete de tu parentela y de tu tierra a la tierra donde yo te mostraré. Entonces hay un cambio total, porque Dios necesita recuperar en el ser humano, y especialmente en estos más de 2000 años de pecado, sin contar los 4000, más de 6000 años de pecado, necesita restaurar la mente del ser humano para que el ser humano pueda recuperar la imagen divina y Dios pueda estampar en usted lo que originalmente Él fabricó, un ser humano con leyes en todo lo que ve, lo que oye, lo que come, lo que bebe y lo que llega a su vida, lleve la aprobación divina. Vamos a hacer una pausa musical y ya continuamos con parte de esta historia y especialmente de lo que es la vida del patriarca Abraham. Manténgase en sintonía. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció, Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó, venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los
Gracias por mantenerse en sintonía, que Dios pueda bendecirle y que juntos podamos seguir estudiando algo tan importante como es nuestros orígenes, nuestros antepasados, la historia que está en este libro sagrado en la Biblia, para que podamos ir comprendiendo y encontrándole respuesta a muchas de las formas de vida en muchísimas áreas, en casi todas las áreas en que el ser humano está viviendo, y muchas veces se le está dando respuesta o aplicación a muchas de las cosas que se hacen de acuerdo al razonamiento humano o a lo que ya los pueblos tienen como manera de vivir. Sin embargo, queremos recuperar las verdades importantes en todas las áreas física, moral y espiritual del ser humano, para que podamos encontrar la verdad completa y poder vivir en armonía con el ser que creó al ser humano y lo trajo a la existencia. Hay una frase en la vida del ser humano, la he escuchado más de una vez, dice: bendito ese día, gracias a Dios que ese día yo tomé esa decisión. Sí, han habido días importantes, ojalá que no haya sido en forma negativa en tu vida, porque sí hay gente que ha tomado malas decisiones en X día de su vida, pero hay días en nuestra vida que cambiaron muchas cosas para bien, para tantas cosas buenas que el ser humano necesita. Y en el libro de Génesis, el capítulo 15, el versículo 18, vea lo que dice la palabra de Dios en relación a un día especial en la vida de Abraham. Dice Génesis 15, 18, en aquel día hizo pacto Jehová con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Qué maravilloso, un ser celestial, el dueño de todo el universo, se compromete a hacer un pacto con un ser humano y le da una promesa a toda su descendencia: estabilidad y seguridad. ¿Por qué estabilidad y seguridad? Porque en aquel tiempo las tierras eran muy fértiles, había de todo en el planeta, entonces el alimento no faltaba, lo mismo la naturaleza, todo, era otra vida totalmente diferente. Entonces Dios le estaba heredando una tierra llena de prosperidad, de bendición al patriarca Abraham y a toda su descendencia. Entonces lo mismo es para nosotros en este tiempo la aplicación. Tal vez ahora no nos están heredando algo material, pero Dios desea hacer un pacto contigo. Dios quiere hacer un pacto contigo. Y aquí me detengo para decir, cuando hablamos de pacto, un pacto involucra a una o más personas. De hecho, que busqué la definición de esta palabra pacto. La palabra pacto significa convenio temporal entre dos o más personas, que se obliga a las dos partes a la observancia o cumplimiento del pacto. Qué importante esto. Cuando hay un pacto entre dos personas, dice que este convenio obliga a las dos partes a cumplir con los requerimientos del pacto. Y aquí es donde queremos decir algo que es necesario analizar. Cuando hablamos, especialmente los cristianos, de que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de su sangre, el pacto de su misericordia, de su gracia y de su amor, nos gozamos de hablar de eso. Pero cuando se nos enseña en la Escritura que hay que obedecer lo que Dios establece en este libro, esa es la parte del pacto que no queremos. O sea, queremos bendición, queremos promesas, queremos estar dentro de lo que es todo lo que Dios ha establecido para el ser humano, pero no queremos obediencia, no queremos cumplir los requerimientos nuestros. Entonces, lamentablemente es ahí donde por eso mucho cristiano falla, fracasa. Y todo esto que está en la Escritura, en el libro de Romanos, el capítulo número 15, mira lo que menciona Romanos 15:4, y son versículos que hemos citado e insistimos porque es importante que tú los tengas marcados o rayados en tu Biblia, para que sepas que lo que estás escuchando es palabra de Dios y que es urgente que puedas entender o comprender esto. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuándo escribieron las que se escribieron antes? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza.
¿Por qué la Escritura da esperanza? Porque nosotros tenemos que entender que vivimos en un mundo que es totalmente hostil, diferente a lo que Dios quería para el ser humano. Entonces enfrentamos muchas adversidades. El primero es que tenemos un enemigo. Ese enemigo trajo al mundo el pecado, y el pecado arrastra en diferentes áreas al ser humano para destruirlo de cualquier manera. Entonces la Escritura nos da no solo la seguridad para vivir dentro de los planes divinos, para ser guardado, sino nos da la esperanza de la vida eterna, porque dentro del plan divino no era que el ser humano bajara a la sepultura, sino que el ser humano pudiera seguir viviendo. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo también menciona, en 1 Corintios 10, el versículo número 11 dice lo siguiente, 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de este siglo. Sí, esto es algo que nos va a ayudar a entender un principio muy importante. En la Escritura hay cosas buenas y malas que le pasaron a personajes, a familias, a pueblos enteros, para que Dios enmarque, nos enseña las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, para que usted y yo aprendamos cuáles son las consecuencias. No para que critiquemos o para que juzguemos, y mucho menos que tildemos a Dios de un ser arbitrario. No, por eso es importante estudiar y entender para qué se escribió eso, para mi enseñanza, para tu enseñanza, para que sepas por qué aquellos fracasaron, triunfaron. Está escrito en la Biblia. Entonces la Biblia está de una información completa, exacta, fidedigna, para que nosotros podamos entender que hay un plan divino, pero no se va a cumplir aquí, en este mundo lleno de pecado. Hay una promesa eterna, hay una promesa la cual ratificó Jesús en la cruz del Calvario, y la va a hacer cumplir cuando Él venga por segunda vez a la tierra. Qué maravilloso esto. Pero necesitas forjar esto en tu mente, en tu cuerpo, en tu ser, que sea parte de tu vida. Y te lo digo así para llegar un poquito más a tu corazón, para que esto sea como la sangre que camina por tus venas o el aire que tienes en tus pulmones. Esto tiene que ser parte de tu vida para que puedas entender toda la historia del pecado antes y después, para que puedas consolidarte como un verdadero estudiante y seguidor de la enseñanza de este libro sagrado. En el libro de Génesis capítulo 26, siguiendo esta historia, encontramos algo también muy importante acerca de la promesa que Dios le dio a Abraham, porque dentro de sus requerimientos, dentro del pacto que Dios hizo con Abraham, Dios dejó información importante en toda la Escritura para que tú puedas conocer esto. Génesis 26, versículos 3, 4 y 5, dice la palabra de Jehová: habita como forastero en esta tierra. Génesis 26, 3, 4 y 5. Y estaré contigo y te bendeciré, porque estas tierras, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahí está hablando con Isaac, el hijo de Abraham. Ya Abraham había muerto. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Estamos hablando de dos simientes, la que trae la verdad y la que trae la desobediencia. Entonces Abraham le transmite a Isaac, pero en el versículo número 5 dice lo siguiente: hablándole Dios a Isaac, le dice algo que Abraham cumplió, Abraham hizo. Dice: por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, Abraham cumplió con la parte del pacto. A pesar de que en su ministerio tuvo que luchar y lidiar con muchas adversidades, dice que obedeció sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos y sus estatutos. Aquí encontramos uno de los grandes errores terribles, que muchos sistemas religiosos dicen que la ley de Dios fue del Sinaí en adelante cuando salieron a Moisés. No, terriblemente equivocados. Es un engaño terrible eso. La ley de Jehová ha existido siempre desde la eternidad. Los hermanos que han estado en el ministerio, el hermano Will, el hermano Freddy, que están de
el pastor Abel Moya, que están de lunes a viernes en este ministerio, nos han hablado sobre mucho. Allá en el cielo está el arca del pacto, en el santuario celestial, que fue el que se le dio a Moisés para que lo hiciera aquí en la tierra, un tipo de que se hiciera allá. Entonces en ese santuario está el arca con los 10 mandamientos. La ley de Dios siempre ha existido. Entonces a Abraham se le dio, las leyes no fueron para los judíos, la ley de Dios, preceptos, mandamientos y estatutos fueron dados para toda la humanidad, desde que el ser humano puso sus plantas aquí en este planeta, en la tierra, desde que Adán y Eva existen. Saca de tu mente si has pensado que la ley de Jehová era para los judíos. No, totalmente antibíblico, eso no tiene fundamento. Las leyes de Jehová siempre han existido y han sido dadas para beneficio del ser humano. Los más beneficiados somos nosotros, porque cuando tú lees los 10 mandamientos, mira quién es la persona más beneficiada. Te pongo nada más un ejemplo. Si la gente respetara el mandamiento, no robarás y no matarás, ¿te has puesto a pensar? ¿Habrían ladrones? ¿Habrían policías? Nada de eso existiría. Pero tristemente, al desobedecer las leyes divinas, por eso el planeta está como está. Porque han dejado de un lado las leyes de Dios. Entonces, Abraham cumplió con eso. Abraham fue fiel a eso. Ahora es interesante que dentro de ese proceso hay 3 cosas que sí yo quisiera resaltar en la vida de Abraham. Una está en el libro de Génesis, el capítulo 17, el versículo número 5. Génesis 17, 5. Leo del 4 para entender un poquito más. Dice Génesis 17, 4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Pero en el 5 le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Qué maravilloso, ¿eh? El primer nombre, Abraham, significa padre enaltecido, y Abraham significa padre de una multitud. Padre de una multitud. Y vea qué interesante, porque esto fue en el caso de Abraham. Se llamaba Abraham y le pusieron Abraham, hasta el nombre le cambiaron, porque el nombre que él traía venía puesto por gente que no era seguidora del Dios viviente. Entonces Dios le empieza a cambiar hasta el nombre para que el nombre tenga que ver con la relación que él tiene con Dios. Por eso es muy importante que cuando habemos hogares cristianos siempre vamos a tratar de ponerle a nuestros hijos nombres bíblicos, no nombres de artistas, de personas, personajes de televisión o nombres que no tienen que ver, y muchas veces no sabemos ni el significado de ese nombre. Nuestros hijos tienen que identificarse aún con el nombre que tiene que ver con Dios directamente. En el capítulo 17, el versículo 15, también vea lo que le dice Dios a Abraham. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, ve qué interesante, a Sarai, tu mujer, la llamarás, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara será su nombre. Y es interesante porque el nombre de ella significa princesa. Le cambiaron el nombre, una princesa, el nombre que le puso Dios a su esposa, a Sarai. Ahora se llama Sara. Y en el capítulo número ahí mismo 17, versículos 10 y 11 viene algo muy importante. Dice 17, 10 y 11, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Y por qué? Versículo 11, Génesis 17. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y seréis por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje, desde
debe ser circuncidado, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Bueno, déjame decirte que aquí entra algo muy importante que me llama poderosamente la atención. Dios establece leyes y formas para el ser humano. ¿Por qué? Porque es Dios el que decide, así como en muchos sistemas, formas, empresas, trabajos, establecen leyes para los seres humanos. Igualmente, Dios, siendo el dueño de todo el universo, establece aquí la forma en que ellos se van a separar o identificar haciendo algo en su cuerpo que no lo practican las demás naciones. Explicación a esto, ¿por qué? Por lo siguiente, dice la historia que cuando hacía 25 años que Abraham estaba en Canaán, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy Jehová tu Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso está en capítulo 17, Génesis, que estamos leyendo desde el versículo 1 al 16. Con reverencia el patriarca se postró y el mensaje continuó así: yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbres de gentes. Como garantía de cumplimiento de este pacto, su nombre, que ante entonces era Abraham, fue cambiado en Abraham, que significa padre de muchedumbres y padre de gentes. Igualmente Sarai se cambió por el de Sara, princesa, pues dijo la divina voz: vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Y en el tiempo del rito de la circuncisión fue dado a Abraham por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Eso está en Romanos 4, 11 y 12. Ya lo vamos a leer, pero quiero terminar con este comentario. Este rito había de ser observado por el patriarca y sus descendientes. ¿Y viene por qué? Como señal de que ellos estaban dedicados al servicio de Dios. Cuando ellos se acordaban de lo que habían hecho en su cuerpo, sabían que estaban dedicados a Dios. Y por consiguiente, viene otro punto, separados de los idólatras y aceptados por Dios como un tesoro especial. Dice que tenían que ser separados de los idólatras. Ahora, esta palabra idólatra, su significado lo conocemos, pero voy a dárselo como viene en el diccionario. Idólatra es aquella persona que se dedica a adorar ídolos, objetos inanimados al que se considera dotado de poder sobrenatural y al que se le rinde culto. Y esto lo condena la Escritura, y si no puedes leerlo en muchos pasajes de la Escritura, pero el que es contundente y claro está en uno de los 10 mandamientos, está en Éxodo capítulo 20, versículo 4, 5 y 6. Éxodo 20, 4, 5 y 6. Recuerda que toda la Biblia es palabra de Dios y está establecido, por eso estamos estudiando toda la Escritura. Éxodo 20, 4 y 5 y 6. Dios abomina, detesta y condena a toda persona que se postra ante un ídolo y le adora o le pide o le rinde culto. Y como decimos aquí, al buen entendedor, pocas palabras. Y es aquí donde yo hago el paréntesis. Por eso es muy importante que nuestros hermanos católicos conozcan estas verdades tan urgentes y tan necesarias, de que sepan que están en un sistema totalmente contaminado, en un sistema que no es cristiano y que está totalmente separado de la Biblia. Aunque usan la Biblia, pero están separados de las verdades relevantes de la Escritura. Entonces nuestros hermanos católicos deben de conocer esta verdad para que se den cuenta dónde están y a qué los están sometiendo. Por el deterioro que hay, por la ignorancia, y también tristemente, si tú eres uno de esos y ya quieres ser rebelde y desobediente, ya pues tu caso sería desesperado prácticamente. Dice separados de los idólatras y aceptados como un tesoro especial. O sea, aquí algo relevante e importante. O sea, Dios decide contar, echar su suerte, trabajar con el ser humano y darle todas las bendiciones, tratar de recuperarlo, ayudarle a levantarlo. Dios trata de que el ser humano entienda eso, en la condición en que está y cómo Dios necesita sacarlo de ahí. Esa es la parte que muchas veces no entendemos. ¿Quién es Dios y quién realmente somos nosotros? Por eso tenemos que amar a Dios por su misericordia y su condescendencia.
sigue diciendo la historia, este rito se comprometían a cumplir por su parte las condiciones del pacto hecho con Abraham. O sea, había un compromiso, la parte del pacto del ser humano era comprometerse a cumplir. Y también no debían contraer matrimonio con los paganos, pues haciéndolo perderían su reverencia hacia Dios y hacia su santa ley. Serían tentados a participar de las prácticas pecaminosas de las naciones y serían inducidos a la idolatría. Y mira, tenemos mucho tiempo para estudiar esto. Todos aquellos que se relacionaron, que se casaron con paganos, finalmente se apartaron de Dios y cayeron en idolatría. Y si no, pregúntale a Salomón. De eso hemos hablado mucho de Salomón. Muchos temas hablamos sobre Salomón. Ahora, ¿quién es un pagano? El paganismo es la religión de los gentiles, conjunto de gentiles, porque déjame decírtelo, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el que fue escogido por linaje, por simiente, fue el pueblo judío. Ese pueblo judío fue llamado para enarbolar y levantar la verdad en aquel tiempo, en medio de un mundo lleno de apostasía y desobediencia. Y todo aquel que se unía era gentil y era llamado a unirse a este pueblo, siempre y cuando el gentil pudiera adoptar las normas, las enseñanzas y costumbres que Israel establecía como nación. De esto vamos a hablar porque hay mucho que hablar sobre esto. Porque así no era como tan fácil de que soy gentil y me uno y ya está. Hay una forma para que ellos pudieran unirse. Tenemos la historia de Rahab la ramera, de Noemí, el libro de Ruth. Entonces Dios siempre ha querido salvar al ser humano, pero no ha habido requerimientos. Pero Dios establece que un verdadero hijo de Dios no debe de juntarse, noviar o casarse con una persona que no es un verdadero hijo de Dios. Eso está bien claro en la Escritura. Y esta ha sido una de las grandes caídas a través de la historia, especialmente del pueblo de Dios. Por eso al principio nos dijimos que era vital que entendiéramos que las cosas que pasaron antes del diluvio, esta gente estaba casándose y dándose en casamiento, o sea, eran matrimonios ilícitos, no aprobados por Dios. Y déjame decirte, ahora en este tiempo, en las que dicen ser iglesias cristianas, ¿cuántas muchachas y muchachos se unen en matrimonio con personas que no son cristianas? Multitudes, cantidades. Por eso la iglesia está tan contaminada. Porque cuando estos muchachos o muchachas se unen con un yugo desigual, se casan con toda esa familia. Y los hijos van a ser influenciados por toda esa familia pagana, gentil. Y todo esto va a traer discordia, sufrimiento y dolor a la iglesia. Entonces finalmente, si ha sido un verdadero cristiano que quiere ser fiel a Dios, perderá el hogar, perderá a su esposo, a su cónyuge. Y si no, pues terminará como dice la Escritura, terminará siendo un idólatra, nuevamente un pagano, alejado de las cosas de Dios. Si ese ha sido tu caso, pues déjame decirte que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Hay que retractarse, pedir perdón y volver a buscar a Dios y dejar todo aquello que hemos cometido o hemos hecho en el pasado. Dijimos que en Romanos capítulo número 4, Romanos 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo, mira lo que dice Romanos 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces aquí hace un llamado muy importante, muy interesante, que es que aunque ellos estaban bajo una promesa, tenían requerimientos, aquellos que no eran parte, que no saben nada de la circuncisión, pueden seguir la fe, la verdad que en el tiempo de Pablo está haciéndoles ver, bueno, ya la circuncisión fue en el pasado. Aquí, si usted sigue la fe, la verdad de Jesucristo, el mensaje del Evangelio, las nuevas de salvación que están en el Nuevo Testamento, usted puede estar bajo la promesa de simiente para que en usted también haya bendición y haya promesa para vida eterna. Qué maravilloso todo esto, como Dios ha establecido para salvar al ser humano. Terminamos con Génesis capítulo 15.
versículo del 19 al 21. Dice que Génesis 15, del 19 al 21. La tierra de los eneos, los ceseneos y los caudoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y me devuelve el 18. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios iba a entregar toda la tierra que tenían esta gente. Toda esta gente fue la gente que fue dispersa después de la Torre de Babel, que eran enemigos del pueblo de Dios. Igualmente, hermanos, Dios tiene promesas para tu vida y para mi vida. Lo único que necesitamos es ponernos en armonía con Dios y poder obedecer sus mandamientos y sus leyes que están en este libro sagrado, para ser parte de esa descendencia y cumplir con una parte del pacto que a nosotros nos toca. Gracias por mantenerse en sintonía. Dios te bendiga por estar con nosotros. Consejos importantes: cuida el dinero. Estamos en un tiempo sumamente difícil donde el dinero no está alcanzando. No gastes en lo que no es necesario. Economiza, porque lo que gastes ahora te va a hacer falta en el futuro. Somos el remanente adventista. Gracias por tu sintonía. Que Dios te bendiga. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo